Aguadas, ciudad de las brumas, pueblo patrimonio en el corazón de Caldas y el eje cafetero. Sus coloridas calles, arquitectura colonial y paisajes montañosos ofrecen una inmersión cultural única, famosa por ser la cuna del icónico sombrero aguadeño del Tido en Iraca y del Pionono. Alberga el Museo Nacional del Sombrero y el Cerro Monserrate o Cerro Pipintá. Aguadas es historia, café y aventura andina. Salimos de Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, para dirigirnos a Neira, la puerta amable del norte de Caldas, continuando por Aranzazu, la princesa de Caldas, donde el paisaje cosecha tradición. Retomamos para Salamina, la ciudad luz de Colombia, para pasar por Pácora, tierra de matracas, para llegar a nuestro destino, Aguadas, la ciudad de las brumas, capital del sombrero aguadeño. Este es el famoso pueblo de Caldas, Aguadas, considerado patrimonio de la humanidad, donde el sombrero es protagonista. Entre montañas cafeteras, calles coloridas y la magia de la bruma se alza este lugar y donde un objeto es símbolo de identidad nacional. Parque principal de Aguadas Simón Bolívar. Con su estilo neoclásico francés, a la manera de la mayoría de los parques que se dieron a principios del siglo XX en Colombia, el diseño contempló zonas verdes en los que hay sembradas araucarias, guayacanes, yarumos blancos. Esta zona que están trazadas por senderos peatonales diagonales que llegan al centro del cuadrilátero que tiene forma de rotonda. En el centro hay una pila metálica de bronce traída de Nueva York en 1891 y que surtió de agua a la población durante largo tiempo. Contaban los abuelos que la pila llegó al municipio al mule bueyes por caminos difíciles y caminos pantanosos, duros de transitar. Fue ensamblada en 1891, fue traída de Nueva York por los ilustres ciudadanos Faustino y Nicolás Estrada. Se estrenó el 7 de agosto de ese año. Está construida en bronce y se asemeja un poco a la que se tiene en Salamina, Caldas. Hay muchas versiones, dice que las pilas de estos dos municipios fueron trocadas, pero también se dice que fue con otra de Manizales y después de estar ya instalada lo dejaron de esa manera. Eso es verídico entre las pilas de Manizales y de Salamina. Y aquí tenemos a todos los señores que descansan en esta plaza. Oiga, ese reloj que lo... Pero agáchese para que no los tape, mi parcero. Agáchese, mi hermano, para que no me los tape. Cuente, oiga, esas campanadas son para qué. Agachadito, parcero. Más chiquito así, bájese más, porque entonces no lo vemos. Eso. ¿Esa qué hora es o qué es lo que me está marcando la campana? La misa. La Inmaculada. Páreme allá, hermano. Párese allá para que lo vea bien. Al lado de allá, ahí ya lo veo. ¿Cuánto hace que son amigos los señores? Más de 50. Más de 50 años. Sí. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Rodrigo. ¿Cómo llama mi amigo? Eliazar. Eliazar. ¿Y el caballero? Albeiro. Aníbal. Amigo, ¿cómo se llama? Orlando. Todos amigos. Ustedes son los propietarios de esta banca ya por posesión. Sí. Bueno. Otro que nos llegó, venga para acá, mi amigo. ¿Esta es la gallada tinto frío o tinto caliente? No es frío porque nadie compra nada. Ah, vida berraca. Muchas gracias. Amigo José Alexander, usted así hace una profesión magnífica y es el embellecimiento de los calzados, ¿cierto, mi amigo? Sí, señor. Cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en esta parte, hermano? 40 años. Ah, qué bacano, hermano. Embelleciendo los zapatos, hermano. Así es como se llama, ¿cierto, mi Sí, amigo? señor. Amigo, muchas gracias. Con mucho gusto. Jessica, y estamos aquí frente a la Casa de la Cultura. ¿Cómo es que llama la Casa de la Cultura? Casa de la Cultura Francisco Giraldo. Y tiene unas salas para mostrar por si el turista llega y es muy representativo. Tenemos dos hermosos museos, el Museo Nacional del Sombrero y el Museo de Tradiciones Aguadeñas, compuesto por 4 salas. Vamos para adentro entonces. ¡Vamos!
Él es el maestro Eugenio Lotero. Él, con mucha paciencia, con un tronquito de madera y un cuchillo, empezaba a tallar a todas las personas importantes de su época. Y aquí tenemos el doctor Javier Ocampo López, maestro, educador, historiador. En honor a él tenemos la Biblioteca Pública Javier Ocampo López. Y como proyección a la comunidad se tienen 3 salas, Jessica, ¿cierto? ¿Cuáles son esas salas? La sala principal, el Teatro Antonio Orozco Candamil, el auditorio y la sala Aníbal Valencia Ospina. Y aquí tenemos a Sandy Arcila, un pintor aguadeño, con una de sus obras, y allí podemos encontrar el inconcluso. Jessica, y aquí en el segundo piso. Acá encontramos el Museo Nacional del Sombrero. En esta sala tenemos el sombrero como objeto histórico y el poder del estatus y la moda en el sombrero. En esta sala podemos apreciar el sombrero en el arte y la literatura. Acá podemos encontrar el Museo Nacional del Sombrero. Tenemos Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Caldas y Cauca, todos hechos con fibras naturales. Si quieres hacer algún comentario o quieres preguntar algo sobre Aguadas, hazlo en la parte de abajo del video. Acá tenemos la iraca después del ripiado, listo para pasar a las manos de nuestras tejedoras para empezar a tejer los hermosos sombreros aguadeños. Y acá tenemos las copas, con lo cual ya ellas iniciaron a hacer la horma, y acá termina el proceso del sombrero aguadeño en una prensa a vapor. Aquí tenemos la sala indígena. En el fondo podemos apreciar una réplica de la cueva El Pozo, donde se dice que está enterrado el tesoro del cacique Pipinta. Don Luis Alberto me dice que es aguadeño, ¿cierto? Y un buen aguadeño vuelve a su casa. Cuénteme qué está haciendo aquí en el museo. En estos momentos estamos de paseo. Sí, señor. Mi nuera, mis hijos. No es la nuera y no la quesiera. La quesiera. La quesiera. No conocía Aguadas y nosotros hacíamos 10 años no veníamos. ¿A dónde están radicados? En Medellín. Ah, Medellín. Paisita, ya, Sí. ya se le pegó ese acento. Ah, sí, vos, sí. Y ustedes también vienen de... Ellos estudiaron aquí en los colegios, aquí en Aguadas. Sí. Mi esposa trabajó en el comité de cafeteros, Sí. en la notaría, y estamos recordando viejos tiempos. Claro, bien, estamos aquí. Mi amigo, muy gentil, muchas gracias. Bueno, con mucho Muy gusto. amable, muchas Bueno, gracias. con permiso. Jessica, ¿y la comunidad indígena que estaba aquí eran los...? Los caucuyes. Tenían ese nombre referente a los cucuyos, porque ellos tenían tantísimo oro que en las noches con la luz de la luna alumbraban como los cucuyos. Jessica, y si nos vamos a la parte de la historia, estamos en una representación de lo que fue una de las primeras fundadoras. Esta es la réplica de la fonda de Manuela. El techo de su fonda era cubierto por pajas de iraca secas, el piso era en tierra, las paredes eran en estas esteras de guadua. Esto es una excusa. Desde que las excusas se hicieron, el ratón no come queso ni el gato come carne. Era utilizado para subir los alimentos y que los animales no se los pudieran comer y luego tapados con estas. Es una tutuma. Este era el cucharón, el salero. Esta es la primera máquina de moler que existió. Esta es la versión número 0. Esta era la cacerola, el cacho para partir la panela. Está la china, el fogón en barro, el candelabro, los pilones y los santos representativos de la época que además no podían faltar. ¿Dónde fue la primera fonda? ¿Dónde la fundaron? En el parque principal, donde ahora está ubicado más o menos Simón Bolívar. En esta cocina se utilizaba el huesito gustador, que era el que la vecina le prestaba a sus otras vecinas para darle gusto a su caldo, y les decía, ni me lo chupa ni me lo lamba, 2 metiditas y me lo manda. Esta es la pa' no salir de noche o la pa' no salir afuera, también conocida como la bacenilla. Sí, estas son las escopetas hechizas, hechas con herraduras, la estera debajo del brazo que no les faltaba porque donde les cogía la noche ahí se acostaban. Aquí tenemos la sala de documentos antiguos. Podemos encontrar documentos muy importantes de hace muchísimos años, como también fotografías de momentos y personajes representativos de nuestro municipio. Jessica, ¿y en este sitio qué tenemos? Acá tenemos la sala de antigüedades. Encontramos un tocador elaborado en madera de árbol de Guayacán y su espejo es hecho en cristal de roca, que nos dice toda la verdad, porque este da la imagen más clara y nítida que los espejos de hoy en día. Esta es la planta telefónica. Cuando usted necesitaba hablar por teléfono,
tenía que venir hasta acá, a que la operadora le dijera por la 52 y ponían un cablecito y por ahí empezaban a hablar. En todas las habitaciones existía un cuadro con su santo de devoción o con un padre al que usted le tuviera respeto, pero cuando usted iba a tener intimidad con su pareja, lo tenía que voltear para que el santo no lo viera y cuando terminaba, él volvía a su normalidad. Con este aparato, don Pedro Villegas se paraba en todas sus esquinas y decía: atención, mucha atención, este fin de semana habrá servicio. Y no olvides, regálanos un like. Pueblito Viejo Paisa es una réplica del municipio en la época de fundación, conservando características arquitectónicas y culturales. Tiene capilla, alcaldía, escuela, la Fonda La Manuela y un pequeño parque elaborado de piedra que da la idea de antigüedad. Es un lugar de encuentro y recreación. Desde acá se puede apreciar una hermosa panorámica del municipio. Aquí se realizan diferentes eventos, como la Serenata Aguadas en el Festival Nacional del Pasillo. Está ubicado en el barrio Alto de la Virgen. Cerro Tutelar del Pipintá, Cerro Monserrate, el centinela de la ciudad, ubicado a 2.270 metros de altura, posee una panorámica de 360 grados. Desde este sitio se puede observar el Nevado del Ruiz, Pácora, Marmato, el Cerro Batero, el Cañón del río Arma y el del río Cauca, Fredonia, Sonsón. Este cerro posee un gran valor histórico, ya que fue el lugar estratégico para las tribus que habitaban en esta región. Cuenta que el legendario cacique Pipintá desde este sitio vigilaba sus tierras, también fue cementerio indígena. Jorge, yo veo que ustedes son muy amables para dejarlo entrar aquí. Muchas gracias, mi hermano. ¿En qué sitio es este? Bienvenidos, aquí tienen las puertas abiertas. Este es el canal Teleaguadas, el canal de televisión comunitario de nuestro municipio. El próximo año cumplimos 30 años de servirle a la comunidad y aquí tienen las puertas abiertas. Y aquí ustedes son como el dicho, los berracos, porque aquí tenemos... El putas de Aguadas, el berraco, el que todo lo puede, a nada le teme, el hombre valeroso, pero también el hombre trabajador, conversador, que hace familia, que construye sociedad y que creó un pueblo patrimonio de Colombia. Ese es el putas de Aguadas, bajo la figura, como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, de un arriero paisa. Arriero paisa, tenemos el sombrero, carriel y toda la vestimenta del arriero paisa, ¿cierto? Sí, señor, el carriel o el guarniel jericuano, no le podía faltar el sombrero aguadeño para cubrirse de esos rayos del sol, el tapapinche que lo ven ustedes ahí, las cotizas. Tapapinche sería esta parte. Sí, señor, exactamente, que lo utilizaban, digamos, con dos funciones, se las cuento muy rápidamente. La primera, cuando ellos alzaban los bultos, sobre todo el plátano y todo que mancha tanto, pues para no mancharse el pantalón y no ensuciarse tanto. Y la segunda función es que, ¿cómo le parece que los arrieros tenían un dicho que dicen que iban andando y meando? Porque ellos iban con las recuas de mulas, iban más o menos 40, 50, 60, una mulada, iban de pueblo en pueblo, fundando municipios, llevando mercados, coroteos y demás. Entonces en esos trayectorias pues no les quedaba mucho tiempo de orinar por ahí, como parar mientras que las mulas se les iban. ¿Qué les tocaba hacer? Ir prácticamente andando y meando. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. ¿De dónde viene? Colorado. Don Andrés, y aquí esta es la cooperativa. De caficultores de Aguadas. Y usted me dice qué tipo de café es el que manejan ustedes aquí a nivel internacional. Sí, aquí en Aguadas manejamos un café que es muy bueno, que tiene la certificación de Nespresso AAA y también Nespresso Rainforest, que es pues, lo mejor de la región. Y se Café recibe que se manda para Suiza como Nespresso, la mayoría es de exportación. y se recibe a todo el caficultor de la zona, ¿cierto? En Aguadas acá la cooperativa tenemos 1.600 asociados aproximadamente. Entonces acá le recibimos el café a todos ellos. Don Albeiro, una persona de aquí de Aguadas, ¿qué es lo que está vendiendo aquí en la plaza, don Albeiro? La paja para el sombrero aguadeño. La PAI, ¿cómo llama esto? Aquí ya tiene todo el proceso, ¿cierto? Cogollo y Irak. La primera parte, el ripiado y todo eso lo hace usted, ¿cierto, don Albeiro? Todo, para sacarla así blanca. ¿Y en qué finca lo hace? Fincan los charcos. ¿Cuánto vale esta ramita o eso cómo se vende o cómo es? A cuarticos, 20 cogollos por 12.000 o 15.000. Ah, ya. ¿Cuántos cuarticos de estos se necesita para hacer un sombrero? Un cuartico nomás. Ah, con eso ya sale un sombrero. 20 cogollos.
Ah, bueno. Don Albeiro, muchas gracias. Siempre a las Muy 50. amable. Hay que bajar. Don Samuel, estamos aquí en su almacén. ¿A cuánto estamos de la plaza? Estamos a una cuadra de la plaza en la salida hacia Pácora. Pues camine, me invita pues, don Samuel. Vamos después. Este es el Museo del Sombrero Aguadeño Don Samuel. ¿Y aquí qué procesos vivimos en este museo? Aquí tenemos la historia, tradición y cultura del sombrero aguadeño y sobre todo la identidad de Aguadas. ¿Cuántos años trabajando con el sombrero, don Samuel? Desde 1958 comenzaron mis padres a hacer los sombreros. Mi papá era un planchador de sombreros, se casa con mi mamá y forman una de las primeras sombrerías en Aguadas, que es la Sombrería Nueva. Y en 1970 comienza ya a ser famoso el sombrero aguadeño. Y este es el origen del sombrero aguadeño, la palma de la iraca. Y la palma da este cogollo. Y de este cogollo, mediante un proceso de ripiado, estufado y cocinado, sale la materia prima para hacer el sombrero aguadeño, que es la paja de la iraca. Y aquí los ripiadores, ellos asolean la materia prima, la paja, en los corredores para darle el color blanco o para que seque la paja. Paso a paso de la tejeduría del sombrero. Un sombrero está formado por tres partes: plato, copa y ala. Entonces, ¿cómo comienza a tejerse un sombrero? Se comienza a tejer por la traba. La traba es esta parte de plato, esta parte pequeñita. Se comienzan a agregar pajas, que se llaman crecidas o crecidos. ¿Esto por qué? Porque el sombrero aguadeño es una campana integral de una sola pieza. Tenemos un grupo de más de 70 tejedoras, un grupo muy conformado, lo tenemos hace más de 50 años. Estas dos esculturas es la escultura a la tejedora y la escultura del planchador de sombrero. ¿Cómo es planchar el sombrero original aguadeño? Entonces utilizamos esta entrecopa y con esta plancha totalmente caliente, pues se planchaba primero el plato, luego se planchaba aquí en el burro de planchar lo que da la copa, y luego aquí en la mesa se planchaba lo que da el ala, por ambos lados. Pasar de que es planchado a mano a ya a salir con hormas. Para hacer eso, entonces, en un principio llegaron de Estados Unidos unos moldes y no llegaron las prensas llegaron 3 años más tarde. Mi papá hizo este tornillo para comenzar a sacar los primeros sombreros con normas definidas. Entonces, ¿cómo funcionaban? Este molde es en aluminio y es caliente, se introduce el sombrero, este matacho, y luego se le coloca este pisador. Y se bajaba el tornillo. Este es el Museo Nacional del Sombrero a escala. Es el Museo del Sombrero Artesanal. Esta es la prensa y este es el molde. El molde es caliente a una temperatura de 80 grados más o menos y se introduce el sombrero. Y esto es un matacho en caucho y se le coloca al sombrero dentro de la horma. Luego se coloca con este contraaro. Ahí se deja el sombrero 1 minuto más o menos y la temperatura es lo que plancha el sombrero y de acuerdo al molde que tenga y a la talla, ¿no? Entonces ya el sombrero sale prensado con el estilo del sombrero que tenga el molde. Luego de hacer esto, pues entonces ya colocamos el ribete, le colocamos el tafilete, la cinta, la información, la numeración y ya queda el sombrero terminado para salir al consumidor final. Don Samuel, gran variedad de sombreros, aquí cada uno es antojado, mi hermano. ¿A dónde lo puede contactar la gente para hacer el negocio con usted? A ver, nosotros tenemos tiendas físicas aquí en Aguadas, estamos en Salamina, en Santa Rosa de Cabal, Jardín Antioquia,
Santa Fe, Antioquia, Bogotá. También tenemos nuestras redes sociales y nuestra página web donsamuel.com.co. Don Diego, ¿en qué negocio estamos y a cuánto estamos de la plaza? Estamos en el taller del sombrero Aguadas Papá. Estamos a 30 pasos del parque principal por la carrera quinta. Pero usted me dice dentro de la cadena de la elaboración del sombrero hay unos pasos. Sí, dentro de la cadena del sombrero hay unos pasos que son el ripiador, que es el que saca la materia prima, la artesana, que es la que hace el tejido, y nosotros en el taller que hacemos el acabado, ya la decoración del sombrero aguadeño. Pero ahí como que le cortan tijera, ¿eso qué es? Sí, eso es un desaflechado donde ya se le cortan las fibras que ya no se utilizan para el tejido, para limpiar la campana y empezar así a moldear, a prensar el sombrero y darle el toque final del sombrero. Este es el prensado donde el molde debe estar caliente. Se le da presión para que el sombrero planche, moldee. El sombrero, después de que se prensa, se doblilla, se le hace el tamaño del ala y ya queda listo para la decoración y hormarlo a la talla del cliente. Don Diego, ya estamos aquí en la parte de exhibición, pero si el cliente lo quiere contactar, ¿a qué teléfono lo contacta, don Diego? Al teléfono 311-773-4766, Diego Ramírez Mejía, del taller del sombrero Aguadas Papá. Es tradición en Aguadas que cuando alguien fallece se lleve el cuerpo en procesión de la funeraria a la iglesia. Parroquia La Inmaculada Concepción es el templo ícono de la ciudad, uno de los más hermosos de la arquidiócesis de Manizales. Su decoración, tanto interna como externa, reflejan una arquitectura de estilo ecléctico. Lucio Estrada, hijo del fundador de Aguadas, donó el terreno para su construcción. Posee un original órgano tubular Opus 75, construido en el año 1928 por la firma española Nuestra Señora de Begonia, en Nueva España. Fue inaugurado en 1933, posee 1.304 flautas de madera y estaño. El reloj, cuyo mecanismo está ubicado en una de las torres del templo, tiene 4 caras y un conjunto de campanas. Fue comprado a la Casa Bremen de Alemania. Desde el año 1953 ha marcado segundo a segundo el paso inexorable del tiempo. Andrés Mauricio, estamos aquí en Piononos Truqui, que es muy representativo en Aguadas. ¿Por qué ustedes son grandes y cuánto tiempo llevan ustedes aquí en Aguadas trabajando el pionono? 30 años en el mercado, haciendo historia con Piononos Truqui. ¿Y en qué se diferencia el pionono de otros piononos que ven en otras regiones del país? Las propiedades de la región, se adaptó a lo que tenemos acá en el municipio. Entonces es un bizcochuelo suave, relleno de arequipe, brevas y bocadillo. ¿Y se diferencia de los otros es por eso? Cuenta la historia que fue traído por las hermanas vicentinas y pues se adaptó a lo que tenemos acá en la región, a estos productos típicos de acá. ¿Viene entonces de dónde el pionono? El pionono, dice los historiadores, que viene de España, de un plato que le prepararon al Papa Pío IX en su momento. Entonces las hermanas vicentinas le quisieron hacer ese platillo especial para él. Al llegar al municipio pues lo adaptaron a lo que encontraron acá en la zona. La Pila de los Chorros. ¿Sabía que Los Chorros fue el primer barrio que tuvo Aguadas? Esta pila todavía recuerda que después de más de 70 años, el porqué del municipio se llama Aguadas, un punto de encuentro comunitario y una necesidad para la vida cotidiana del municipio que aún se conserva como un espacio importante para el pueblo. Y aquí en la vereda San Nicolás con 2 hermosas damas. Tenemos la señora tejedora y la señora ripiadora. Y nos van a contar la historia. ¿Cómo es que llama esta vereda? San Nicolás. San Nicolás. Pero ustedes saben que venimos a algo. Aquí hay algo que es bien particular y representativo aquí de Aguada. El trabajo que usted realiza es... Tejer, hacer sombreros. Artesanas. ¿Usted lo teje y su hermana? Ripea y también hace sombreros. Listo, y vamos a ver ese trabajo que hacen ellas porque es espectacular. El cogollo es así cerrado, parece, vea, usted lo ve como duro, vea. Entonces para separarlo toca, sí, entonces toca golpearlo un poquito para que ya se separen y ya poder comenzar con el ripiado. Aquí la dama María Elsie es la persona que hace el ripiado. ¿Y en qué consiste el ripiado?
El ripiado consiste en separar las hebritas con las que fabricamos el sombrero, quitándole los orillos. Y eso es un tenedorcito, ¿eso cómo llama esa herramienta? Esto lo llaman una tarja. A la tarja. Entonces con esto se le sacan los orillos, se le hace a los dos lados y ya con esta vea, con esta es que trabajamos, ella se cierra, después esta se retira porque esto es duro. Doña Gloria, tejiendo este tipo de sombrero, ¿cuánto se demora? De estos así gruesitos, se hace 1 o 2 sombreritos en la semana. Piensa que si uno le rinde bastante, se hace uno en 2 días. Pero usted me dice, le rinde bastante trabajando, ¿cuántas horas? No, porque uno pues, no se puede sentar todo el día, trabajando por ahí unas 7 horas. Se sienta uno y le va haciendo. En 2 semanas. Sí. Y esto tiene un precio y a ustedes las pueden contratar aquí, ¿cierto? Sí, sí. Y ustedes lo pueden mandar. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con ustedes, doña Gloria? 313-617-2605. La altura y la ubicación de Aguadas propician un cambio continuo de los factores climáticos como la niebla, que envuelve la población en un capullo de seda, lo que le ha valido el nombre de la ciudad de las brumas. Esta característica confiere un ambiente teatral y fantástico que, junto con los tejados, la alternancia de los volúmenes y la cadencia de los aleros, permite observar diferentes planos y vistas desde las viviendas. Don Conrado, un ciudadano de aquí de Aguadas. ¿Cuánto lleva viviendo aquí en Aguadas, don Conrado? No, toda la vida. Toda la vida, sí, toda la vida. Pero usted tiene una profesión que tiene que ver con Aguadas, ¿cierto? Aquí sí. Tenemos una maravilla. Este es un sombrero aguadeño, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿su trabajo es? Vender sombreros aguadeños. Vender sombreros aguadeños. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Ustedes los compra? Yo los compro en ramas y los mando a arreglar. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo sombreros? Sí, señor. 40 años. 40 años. ¿Cuánto vale este sombrero? Este sombrero vale 150. 150. ¿Y aquí hay de todos los precios? Estos sombreros también. Este sombrero no lo hacen aquí. El que lo hace, este sombrero no es aguadeño, pero no es a mano, sino pura tela este. Sí. También lo hacen aquí, vean. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva vendiendo? 40 años. 40 años vendiendo sombreros. ¿Y a dónde lo ubicamos? Y yo en semana aquí, y sábado y domingo mantengo Salamina, Aranzazo, Manizales. Volteando con el sombrero aguadeño. Yo voy a las ferias de Manizales cada año. Brian, y aquí en Aguadas, en el relevo generacional, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo con jóvenes y que asuman y que amen este proceso, ir como entregando este legado tan bonito a Aguadas, ¿cierto? Como las artesanas más que llevan más tiempo tejiendo y demás puedan a nosotros como transmitir ese conocimiento para que así siga por muchos más años. Dora, como profesora de la Escuela de Tejeduría, ¿qué personas son las que se reciben? Porque lo que tenemos y lo que se intenciona es que haya relevo generacional. Sí, en el momento tenemos 4 jóvenes que están excelentemente, están aprendiendo lo que es el sombrero, que es lo que se está pues generando, organizándolos para que ellos sigan este legado, que no lo dejemos terminar, porque definitivamente pues aquí en Aguadas ya las personas de edad están muy ya cortas de vista, están muy pocas de las manitos, ya les duele, entonces hay que lograr y coger estos muchachos para que aprendan y no lo dejen terminar. Doña María Griselda, una tejedora de ¿cuántos años? Por ahí sé como más de 50 años, sí. Más de 50 años. ¿Se puede vivir de tejer sombreros? Pues sí, porque muchas con eso compran, se sostienen. Steven, ¿cuántos integrantes tiene este grupo? En este momento tenemos 14, somos de diferentes colegios y decidimos crear un grupo para representar nuestra tierra y demostrar lo bello que es nuestro pueblo. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Es un templo caracterizado por su arquitectura contemporánea. Se inauguró el 27 de noviembre de 1961. Entre los atractivos del templo se tienen hermosos vitrales con imágenes religiosas y un representativo campanario. La fachada frontal está decorada con la imagen de su patrona, hermoso mosaico elaborado en cerámica. Monumento a la mujer tejedora, homenaje a las mujeres aguadeñas que tras generaciones han tejido la cultura y la tradición de un pueblo que las admira por el arte que representa al manipular la iraca por sus laboriosas manos.
Las chivas son patrimonio cultural de Colombia desde 2008. Nacidas en Antioquia a principios del siglo XX, estos coloridos buses artesanales transportan campesinos, café, animales por caminos montañosos de Aguadas Caldas. Su escalera trasera da acceso al techo para carga, con bancas de madera y decoradas con colores vibrantes, paisajes y frases populares representan creatividad colombiana. Más que transporte, simbolizan comunidad y folclor. Hoy brillan como íconos turísticos en el eje cafetero, Tolima, Caldas y Boyacá. Y Aguadas se encuentra adornado de una cantidad de obras espectaculares donde se maneja el componente del ser humano de una manera perfecta. Y aquí tenemos el artífice, la persona que hace esas obras tan maravillosas. Maestro, cuénteme, ¿cuánto lleva aquí en Aguadas? Llevo 35 años aproximadamente. 35 años. ¿Viene de? Linares, Nariño. Estudié en Pasto, luego ya vine a hacer unos trabajos por encargo y me quedé en la docencia. Muchas de las obras que hemos visto aquí en muchos sitios, hablemos un poquito de la que se encuentra enfrente de la Casa de la Cultura. ¿Cómo llama esa obra? Bueno, es un homenaje al policía guardián. Ahora ya, gracias a Dios, se reconoce el trabajo humano del cuerpo de la policía. El comandante de esa época nos colaboró en todo Caldas, todo lo que incautaban en las cárceles, y esas armas, utilizamos aproximadamente 8.000, 9.000 armas, entre navajas, machetes. Usted, para empezar una obra de esas, porque es que la fisonomía humana y los rasgos de la cara, manos, el componente, hay un estudio fuerte de anatomía, ¿cierto? Primero tuvimos una influencia en la historia del arte colombiano, una influencia europea. Si ustedes miran los monumentos de los héroes nacionales, Bolívar, Santander, Nariño, todos ellos tienen una influencia europea. Veo la escultura de la tejedora, esa la hizo también. Claro, Yo le veo muchos rasgos para de Leonardo da Vinci, de artistas. Más que todo es como representar a la mujer joven, eso es lo que yo quise expresar, como esa mujer paisa, que es muy bonita, pero muy aguerrida, muy trabajadora. Y al principio me decían, ¿por qué hice una mujer joven si las tejedoras, muchas de ellas, son mayores? Pero la respuesta es que ellas envejecieron en su oficio. Bueno, aquí usted está terminando unas obras o están terminadas. Hábleme de La Guardiana. La Guardiana, más que todo, es una plegaria por la paz de un mundo nuevo. Este es un proyecto para la Policía Nacional de Caldas que queremos que descanse en la estación de policía de Manizales. Me habla usted que tiene esculturas para unas como festividades de pueblos en Colombia, ¿cierto? Esa claro. Que tiene ahí es ¿de dónde? ¿De Río Sucio? De Río Sucio. Representé un matachín. El matachín sí. Es el título que le dan a la persona que toda su vida se comprometió con el carnaval de Río Sucio, homenaje al diablo. Maestro, y si a usted lo quieren contratar de cualquier parte de Colombia, ¿a qué teléfono lo pueden contactar? Mi teléfono personal es 313-620-3264. Yo digo que uno tiene que contar historias y uno más que nada, el artista plástico está comprometido para contar la historia. Aguadas se caracteriza por ser zona cafetera y cómo irnos sin degustar un rico café. Y estamos en el sitio, amigo Daniel, ¿cómo llama este sitio? Se llama El Rinconcito, un lugar mágico. ¿Mágico por qué? Porque acá pasan cosas increíbles y se preparan cafés de autor y coctelería de autor de locos. Bueno, ¿y qué cafés me va a preparar hoy? Voy a preparar dos. Uno es el café de la casa, que se llama Café del Rincón, es un café infusionado en moca italiana, con el picantico del jengibre, el aromático del cardamomo y el dulce de la panela. Y el otro se llama Zafiro Andino, es un café con unas notas balanceadas entre naranja, romero, panela, infusionado con un espresso. Una cosa increíble que se balancea. Y usted me comenta que yo atangué aquí a la jartadera también, ¿cierto? Obviamente, acá se viene a picar, a comer de todo un poquito. Platicos típicos en pequeñas cantidades para compartir entre amigos. Y qué más que también compartir vinos calientes y coctelería de autor. Sí, ¿y a dónde lo contactamos, mi amigo Daniel? Bueno, nos pueden contactar en redes sociales como elrinconcito.aguadas o en mi número de teléfono 302-341-8416. El Rinconcito los espera. Y vamos a degustar ese café. Claro que sí, acá
nos estamos degustando un rico zafiro andino. A principios del siglo XIX, cuando los campesinos levantaron las aldeas de Aguadas, Pácora y Salamina, tumbaron pedazos de selva y organizaron sus parcelas para cultivar productos de subsistencia. Se fueron formando los futuros peones de las nuevas haciendas. La finca se convirtió en el semillero de jornaleros agrícolas, de modo que cuando llegaban a la mayoría de edad se podían convertir en peones. En ese momento, cuando el joven lograba acumular esta enorme experiencia, ya estaba listo para alargar pantalón y podía graduarse de hombre, lo que generalmente ocurría después de los 20 años. Este hecho tenía gran importancia. El joven compraba un sombrero de caña o aguadeño, pañuelo rabo de gallo, camisa, pantalón de drink claro o de manta, quimbas, abarcas o alpargatas, peinilla, carriel y ruana. Don Jesús Antonio, y aquí en Tienda La Gaviota, ¿cuánto lleva usted con esta tienda? Porque me han hablado mucho que la atención suya es maravillosa. 15 años. 15 años. ¿Y cómo le ha ido aquí con la comunidad de Aguadas? No, bien, gracias a Dios. Sí. ¿Pero usted qué vende acá? Acá vendo de todo, así de tienda, de mercado. Pero tiene revueltería. Sí, de revuelto también hay. O sea, lo que llama el pancojero, ¿cómo le dicen? Es un mini mercado, como el cuento. Ah, mini mercado. Pues que se vende así hasta un poco. Y a 2 cuadras y media del parque, aquí estamos en un taller exposición de artesanía y una obra espectacular. Don Oscar Riego, ¿usted qué es lo que ofrece aquí? A ver, yo le ofrezco acá al público, al turista, le ofrezco el sombrero aguadeño, le ofrezco carrieles en cuero traído de Pasto y le ofrezco obras hechas de acuarelistas y obras hechas en café. A otro artista le comercializo obras en espátula. Usted me dice del sombrero aguadeño que lo pueden comprar uno solo o cantidad, ¿cierto? Pues si no, se le puede vender al detal y por mayor. Por mayor. ¿Y a dónde lo llaman a usted y lo ubican? A mí me pueden ubicar al teléfono 313-747-1555. Cementerio San Jerónimo, lugar de encuentro y meditación. En 1962 fue erigido el templete con líneas aerodinámicas que rematan en un imponente crucifijo. El templete se levanta sobre una cripta destinada a guardar los restos del fundador de Aguadas, don José Narciso Leonín Estrada y Castro, y su segunda esposa, donde Eusebia Henado Duque. Y como muestras esculturales del maestro José Armando Solarte, aquí tenemos otra obra, El Obrero, en el barrio obrero. En esta casa nació el Colegio Francisco Montoya. Posteriormente se llamó Escuela Central y finalmente Institución Educativa Roberto Peláez. Parte de su estructura está elaborada en bareque y pisos de madera. Su gran valor histórico ha sido ser la sede para muchos aguadeños donde aprendieron a leer y a escribir, hasta el punto de ser una sede de la Universidad de Caldas. Aguadas mío. Aguadas papá. Aguadas papá. Aguadas mijo.